Día pues vamos a revisar la función endocrina de la corteza suprarrenal, así como los ejes de regulación de esta glándula suprarrenal. Veremos entonces el eje hipotálamo-hipófisis-corteza que existe a partir de la corticoliberina o CRF que liberan el hipotálamo. Algunas neuronas del hipotálamo liberan hacia la adenohipófisis este factor liberador de la corticotrofina, ¿sí? Y la liberación está modulada, la estimulan. Hasta ahorita se sabe varias monoaminas, entre ellas la serotonina, la noradrenalina y la adrenalina. Es por eso que se cree que en estrés asociado a liberación de monoaminas es común que también se eche a andar el mecanismo por el cual se produce corticoliberina y corticotrofina. Entonces, aquí está que esta liberación puede ser estimulada, dijimos, por monoaminas, pero también puede ser inhibida. ¿Por quién? Por GABA o por opioides. Hay otros sistemas, incluso que se han mencionado como inhibidores, y actualmente están tomando algo de relevancia, como la arginina vasopresina y la aldosterona, que pueden ser hormonas circulantes que, además de estar regulando sus propios ejes, actúen inhibiendo la liberación de corticoliberina. Esta corticoliberina del hipotálamo va a llegar a la hipófisis y va a hacer que en la adenohipófisis, en las células corticotropas, se libere corticotrofina. Pero además de corticotrofina, se van a liberar otros factores. Vamos a ver que es bastante compleja la formación solo de corticotrofina, y que entonces en las células corticotropas, además de producirse corticotrofina, se liberan algunas otras sustancias que generalmente actúan también como hormonas. Desde la glándula pituitaria entonces se liberarán varias sustancias, entre ellas pues la corticotrofina y corticotropina, que llegará a la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y entonces aquí lo que va a hacer, va a tener muchos efectos que son los que vamos a revisar en el día de hoy. Pero uno de los más interesantes pues será que inducirá la producción de una hormona que tiene muchos efectos, pero que por uno de los primeros notados, que era eh, afectar el metabolismo, se les llamó que es uno de los glucocorticoides. Entonces así está. Y ese cortisol va a tener muchos efectos, entre ellos el causar asas de inhibición otra vez corta y larga, asas de retroalimentación negativa cortas y largas. Va a actuar entonces sobre las células adenocorticotropas y sobre el hipotálamo para inhibir la liberación en el hipotálamo de corticoliberina y en la adenohipófisis de corticotrofina. Y así la hormona liberadora de corticotrofina, o también llamado factor liberador de corticotropina o corticoliberina, es producido en las células parvo del núcleo paraventricular del hipotálamo. Tiene 41 aminoácidos en su estructura final, pero viene de un precursor de 191 aminoácidos. Pues se sabe bien, entonces ya dijimos que hay factores que regulan, factores que estimulan y que inhiben su liberación, y entonces sabe que el estrés genera la liberación de varios factores que incrementan su liberación desde el hipotálamo. Actúan sobre un receptor acoplado a proteínas GS en las células corticotropas, y así en las células corticotropas, entonces al ensamblarse la hormona liberadora de corticotrofina, lo que hace es que esta célula lea un gen que le permite la producción de una proteína que se llama proopiomelanocortina, de la cual se liberan hormona adenocorticotrófica y varios otros factores que ahorita vamos a observar. Así, la ACTH, entonces dijimos, se libera a partir de la proopiomelanocortina. Y esto quiere decir que las células corticotropas, una vez estimuladas, liberan a esta proteína que se va a segmentar y que tiene varios segmentos activos, ¿sí? Así tiene varios segmentos que son hormonas estimulantes de los melanocitos, ¿sí? Tiene varios
ahí también tiene a la adenocorticotrófica, ¿sí? A la hormona adenocorticotrófica, y también tiene algunos segmentos de la propia melanocortina que actúan como moduladores de la actividad de los adipocitos y de del manejo en general de lípidos, ¿sí? Finalmente, debo comentar aquí que hay algunos segmentos que dentro de la propia melanocortina pueden funcionar como eh, inhibidores de algunos procesos, entre ellos del estado de alerta, y por eso se le da esta parte del nombre de la proopio melanocortina, así les puedo decir. Entonces dice proopio melano porque dijimos que actuaba sobre varios melanocitos, ¿sí? La adenocorticotrófica, ¿sí? Dijimos, y la lipotropina. Tiene varios segmentos y por ahí tiene incluso unos segmentos como CLIP que no tienen una actividad biológica bien conocida o que se cree que su actividad biológica es. Nos vamos a centrar en el efecto de la adenocorticotrófica y es hormona adenocorticotrófica o corticotropina o corticotrofina, quiere decir que pues, se produce entonces en las corticotropas, pero va hacia la corteza de la suprarrenal e hipertrofia la corteza de la suprarrenal, ¿sí? La corticoliberina genera la liberación de estas desde las células corticotropas de la hipófisis y es una liberación en general se dice que es dependiente de calcio. La ACTH tiene 39 aminoácidos y una vida media corta de apenas. Dentro de la corteza de la suprarrenal pues podemos observar diferentes capas, la zona glomerular, la zona fascicular o fasciculada y la zona reticular antes de la médula. Entonces, en estas, pues se sabe que se producen en la parte más externa, en la parte glomerular, mineralocorticoides. En la zona fascicular es especialista en producir glucocorticoides, un poco de hormonas sexuales, ¿sí? Y en la parte de la zona reticular más las hormonas sexuales. Entonces se sabe que los receptores de la ACTH están esencialmente distribuidos en la zona fasciculada y regulan la producción de glucocorticoides, aunque también hay algunos efectos en la producción de hormonas sexuales, sobre todo andrógenos. La CTH actúa en diferentes células del organismo, dijimos que nos vamos a centrar en esas de la corteza de la suprarrenal, y lo hace a través de un par de sistemas. Uno que es un receptor acoplado a proteína G y se le llama receptor de melanocortina, o hay algunos subtipos, ¿sí? Y otro que es una proteína reguladora de la estereogénesis aguda, ¿sí? Entonces esa permite modular la producción de algunas sustancias a partir de los esteroides, como el mismo cortisol. La CTH aumenta la expresión de la colesterol desmolasa, ¿sí? También de los receptores para las proteínas LDL circulantes, de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, y genera la liberación o induce la liberación de cortisol, aunque también en menor grado de aldosterona y de dihidroepiandrostenediona, una sustancia que va a dar pie a que se puedan producir más sustancias progestagénicas y androgénicas. La CTH entonces actuando a través de los receptores de corticoides, ¿sí? Actúa en la corteza de la suprarrenal, actúa sobre muchos órganos. Aquí ponemos un ejemplo de qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una lesión renal, hay un síndrome nefrótico en el que pues el riñón está produciendo una gran cantidad de factores que permite
incrementar el filtrado de proteínas y de algunas otras sustancias sin recuperarlo, y entonces se va a la orina. Esto se llama síndrome nefrótico. Y cuando se administran corticosteroides o cortisol, o actúa pues la ACTH para que se libere el cortisol, ¿sí? Se disminuye la inflamación en el riñón, ¿sí? Pero también se inmunomodula a nivel general, se protege al riñón, se corrige la dislipidemia y hay un efecto neuroprotector descrito a través de diferentes receptores de estos corticoides. Se han descrito todos estos fenómenos y por eso se dice que es ideal el tratamiento de síndrome nefrótico con cortisol. En algunos otros casos pudiéramos ver, sobre todo en patología, la regulación de ACTH y de su acople a los receptores, por ejemplo, de melanocortina. En este caso, lo que observamos es que una vez que se liga al receptor, lo que va a ser modular los niveles de AMP cíclico, y entonces va a tener efectos en diferentes etapas. En la etapa temprana o inmediata va a aumentar los niveles de colesterol esterasa para que se puedan hacer pues los ésteres de colesterol, se sinteticen, se transporta este colesterol dentro de la mitocondria, se haga más proteínas de unión a un sistema de proteínas que se llama eh, citocromo P450, se favorezca la producción de algunos progestágenos, allí la expresión y actividad de algunas proteínas reguladoras de la síntesis de esteroides. Después se modificará la transcripción de diferentes genes, ¿sí? Se estimulará los receptores del LDL y del HDL, y se terminará en el largo plazo aumentando el tamaño y la funcionalidad de diferentes organelos y el tamaño y el número de algunas células en algunos órganos, que incrementa pues el efecto o la potencia en la cual pueda funcionar un órgano. En especial nos llama la atención el efecto que pueden tener sobre las células de la corteza de la suprarrenal, de ahí su nombre, por eso es que se llama o se ha denominado ACTH. La síntesis de hormonas esteroideas pues se da a partir del colesterol. La ACTH lo que va a hacer es que se estimule el anclaje del colesterol para que se puedan producir primero progestágenos. Aprovecharemos para decir entonces que del colesterol primero se producen progestágenos, después se pueden producir andrógenos, después podríamos decir que se producen a partir de los andrógenos estrógenos, pero que de los progestágenos hay una vía de la cual, utilizando una enzima que se llama 11-beta hidroxilasa, ¿sí? 11-beta hidroxilasa, podemos obtener cortisol, ¿sí? O podemos obtener corticosterona. Y a partir de la corticosterona, si hay una enzima que se llama aldosterona sintetasa, pues obtendremos el principal mineralocorticoide, que es la aldosterona. Pero en este caso es interesante que la CTH sesga la actividad enzimática para que los que más se produzcan sean corticosterona y cortisol en la fase media de la corteza de la suprarrenal. El cortisol, igual que algunas otras hormonas esteroideas, pues lo que tendrá que hacer va a ser atravesar la membrana, ¿sí? Para que una vez que forme un complejo con un receptor citoplasmático o chaperonina, pues tenga su efecto en el núcleo, ¿sí? Se trasloque en el núcleo y afecte en una región que dijimos que se llaman elementos de respuesta, en este caso al cortisol, y afecte la lectura del DNA para que se produzcan diferentes proteínas y a las que se estaban generando en ausencia del cortisol, y la célula responda de una manera distinta. Hay muchos efectos que pudiéramos analizar del cortisol, pero ahora lo que vamos a comentar es que cortisol eh,
Una vez que esté liberado, porque tiene una alta unión a una proteína en sangre que se llama transcortina, que le permite tener una vida media prolongada. ¿Se acuerdan? En el primer video hablábamos de eso, que proteínas que tienen sistemas a los que se están transportando les permiten unas vidas medias prolongadas debido a que estando libres, poco pueden unirse a los receptores, pero también poco pueden ser susceptibles de metabolismo rápido. Y pues se dice que el cortisol tiene un gran papel como regulando los metabolitos, el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Es por eso que se le llama que es el glucocorticoide. Tiene un efecto aparentemente contra la insulina, aunque es diferente del de la hormona del crecimiento. ¿Sí? Este también aumenta la producción de glucosa y podríamos decir que inhibe el uso de la glucosa disponible en el torrente sanguíneo. Incrementa entonces la glucemia a través de la gluconeogénesis. Por eso muchas personas asocian este incremento del cortisol también al ayuno prolongado, no solo el estrés, y pues que incrementa la glucemia preparándonos para enfrentar ya sea la hipoglicemia o momentos en los cuales necesitamos tener una gran cantidad de glucosa disponible en sangre. Modula también la homeostasis de agua y los electrolitos, y algo muy importante, modula la actividad en el sistema inmunitario. Disminuye la formación de hueso, disminuye la producción de colágeno y otras proteínas, y moviliza ácidos grasos desde los adipocitos. Ya dijimos que algunas otras sustancias que se liberan a partir de la propia melanocortina modulan los adipocitos, pues también el mismo cortisol modula los adipocitos. ¿Sí? Entonces, otro de los efectos notables que se ha mencionado es que estimula la secreción gastrointestinal. Pudiéramos tener una lista grandísima de efectos del cortisol, pero en esta diapositiva, que espero que puedan revisar con más calma, eh, observen que en resumen pudiéramos decir que permite la conservación de la función del músculo, aunque puede generar una disminución de la masa muscular, disminuye la formación del hueso y aumenta la activación de la resorción ósea, inhibe la respuesta inflamatoria inmunitaria, modula el tono emocional y la vigilia, aumenta el gasto cardíaco, el tono arteriolar y disminuye la permeabilidad endotelial. Tiene efectos de secreción incrementada en el tracto gastrointestinal, dijimos. También aumenta la filtración glomerular y el aclaramiento de agua en el riñón, ¿sí? Y estimula la maduración del feto, modulando la síntesis de proteínas en muchos sistemas, y eso también puede hacer que en algunos casos module la constitución de diferentes órganos, entre ellos el rostro. Es fácil de identificar a alguien que tiene un trastorno relacionado a niveles anormales de cortisol. Les comentaba que es importante como médicos que sepan que el cortisol tiene una acción notablemente inmunosupresora, porque pues es una de las principales aplicaciones de los glucocorticoides y algunos derivados con una relación estructural alta al cortisol, ya que se conoce que estabiliza las membranas lisosomales, inhibe la actividad fagocítica de los neutrófilos, promueve la liberación de neutrófilos e inhibe la quimiotaxis, es decir, el llamado o la dirección de algunas células a otras células para que lleven a cabo procesos de respuesta a algún generalmente agente ajeno o reconocido como ajeno en el organismo. ¿Sí? Y pues los cortisol, perdón, los corticosteroides se utilizan mucho para modular esta respuesta inmunológica. Es
importante que sepan que hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una, la capacidad de modular la liberación de los corticosteroides endógenos a partir de los corticosteroides exógenos, de la manera de suprimir los corticosteroides endógenos desde los exógenos. Pues es importante porque es un efecto a veces que no se puede revertir, ya que una vez que se liberan al torrente sanguíneo muchos corticosteroides por un periodo prolongado, lo que van a hacer es que se inhiba la liberación de corticoliberina, de ACTH, y si lo hacemos por un periodo muy prolongado, lo que puede hacer es que haya una disminución del número de células funcionales en la corteza de la suprarrenal. El cortisol a niveles suprafisiológicos además inhibe pues el número de linfocitos auxiliares de la respuesta inmunológica, la habilidad de estos de llegar a las sustancias que se llaman antígenos, que son ajenos a nuestro organismo, reconocidos como ajenos a nuestro organismo, y pueden inducir atrofia del timo y de otros órganos linfoides, incluida la corteza de la suprarrenal, que si no es un órgano linfoide, es un órgano endocrinológico importante de modulación de la respuesta inmunológica. Los niveles normales de cortisol, sí, pueden medirse en diferentes horas del día y podemos observar que hay una diferencia entre aquellos determinados, por ejemplo, a las 9 de la mañana, sí, que van de 5 a 25 microgramos por decilitro, y en la noche de 2.9 a 13 microgramos por decilitro, y pues que están este cortisol inactivado en el hígado generalmente porque se conjuga, esto es que se une con una molécula que inactiva a ese cortisol. Pero dijimos que hay variaciones dependiendo de la hora del día en la que se mida el cortisol. Así podemos observar que hay algunos picos, ¿sí? Así como habíamos observado antes para la hormona del crecimiento, hay también algunos picos, sobre todo en la madrugada, ¿sí? En la madrugada, de incremento del cortisol. A veces se asocia a que pues, son periodos en los cuales hay un ayuno prolongado después de la cena, y pues necesitamos que haya algo que aumente los niveles de glucosa en nuestra sangre, pero incluso parecen existir a pesar de que no haya ayuno. Entonces parece que hay otros factores que lo regulan esa liberación, y estos picos siguen existiendo, y en el día ¿sí? Hay varios picos de cortisol, lo cual muchas veces es relacionado al control de la alerta o del estado de estrés en el cual nos encontramos. ¿Cómo se regulan los niveles de cortisol? Dijimos que es indispensable el cortisol para regular los niveles de glucosa, pero también sabemos que puede limitar nuestro funcionamiento, y entonces tenemos que conocer algunas cosas que reducen, algunos factores que reducen los niveles de cortisol. Y esos pues pueden estar en la dieta, ¿sí? Pueden ser algunas acciones o algunos eventos como el escuchar música, el masaje, las relaciones sexuales, el reír, ¿sí? Les decía algunos elementos de la dieta como los ácidos grasos omega 3, la fosfatidilcerina derivada de la soya y el té negro. Son algunas de las sustancias que han mostrado que pueden disminuir los niveles de cortisol, mientras que hay otros factores que pueden aumentar los niveles de cortisol, y pues a veces hay que evitarlos en alguien en el cual los niveles de cortisol altos está causando ya algunos estragos, ¿no? Por ejemplo, la cafeína, el insomnio, el ejercicio físico intenso, el hipoestrogenismo, dice, y la suplementación de melatonina puede hacer que aumenten estos niveles del cortisol. El estrés, dijimos que radicalmente, los traumas severos o eventos estresantes, generalmente se ha asociado a un incremento en los niveles de monoaminas, ¿sí? Y la anorexia nerviosa
y el incremento de potasio en la sangre pueden incrementar los niveles de cortisol. Casi para terminar y con el fin de reafirmar los conocimientos básicos de este eje de regulación de corticoliberina, corticotrofina, cortisol, ¿sí? Podemos observar algunas alteraciones que pueden denominarse de acuerdo a los niveles de cortisol y de ACTH. ¿Sí? Entonces tenemos a personas que tienen una ACTH disminuida en el plasma, ¿sí? Y si tienen una ACTH disminuida en el plasma, entonces uno pensaría que por lo tanto su hipófisis no está produciendo mucha ACTH y entonces eh, la corteza de la suprarrenal tampoco estaría produciendo mucha cortisol y entonces se le llama que es algo que se denomina hipocortisolismo secundario, ¿sí? Es hipo, ¿sí? Cortisolismo secundario, porque pues no hay, eso no está produciendo, dicen un tumor o en un síndrome de Sheehan, no hay producción de ACTH, por lo tanto no hay tampoco liberación de cortisol desde la corteza de la suprarrenal. Pero en ocasiones no hay eh, ACTH, sin embargo, sí tenemos un incremento en los niveles de cortisol. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces se le llama hipercortisolismo primario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la corteza de la suprarrenal está produciendo mucho cortisol, está produciendo tanto que está inhibiendo la producción de ACTH y eso se llama síndrome de Cushing. ¿Sí? Síndrome de Cushing. Otra condición sería que haya un incremento, ¿sí? Un incremento de ACTH, y si hay un incremento de ACTH y por lo tanto también un incremento en los niveles de cortisol, entonces se le llama hipercortisolismo, simplemente. Puede ser un tumor de la adenohipófisis que esté produciendo, ahora no esté lesionando, sino está produciendo mucho adenocorticotrófica, o algún otro tumor ectópico que esté produciendo adenocorticotrófica, y algunos síndromes en los cuales se está produciendo pues está mucho ACTH y hacen que también la corteza de la suprarrenal produzca mucho cortisol. Pero podemos también tener un fenómeno en el cual podamos tener un incremento del ACTH, pero no tenemos una corteza de la suprarrenal respondiendo, o la tenemos lesionada, y porque la tenemos lesionada y no produciendo cortisol, pues tenemos altos niveles de ACTH intentando que responda, y eso se llama hipocortisolismo primario. Puede ser porque hay una lesión en la corteza de la suprarrenal, a veces por una toxicidad que produjeron algunos metales pesados o alguna otra patología, sí, y entonces se llaman enfermedad de Addison o síndrome de Nelson. A continuación ponemos un par de ejemplos. Aquí está en la enfermedad de Addison, que puede tener muchos orígenes. De los más comunes, incluso en nuestro país, puede ser una infección. Fíjense, por ejemplo, por tuberculosis, que uno a lo mejor la asocia al pulmón, ¿no? Pues también puede afectar varios órganos, y entre ellos la corteza de la suprarrenal, o porque hubo una intoxicación con metales pesados, se lesiona la corteza de la suprarrenal, no hay cortisol, pero sí hay mucha ACTH, y si hay mucha ACTH, para producir mucha ACTH, pues tuvo que haber también generalmente mucha corticoliberina, y entonces mucha propiomelaanocortina, muchas eh, factores estimulantes de los melanocitos, y entonces podemos observar cambios en la piel, ¿sí? Podemos observar una mayor tinción de la piel porque hay mucha propiomelanocortina, muchos hormonas estimulantes de los melanocitos. Sin embargo, no hay eh, cortisol, y entonces podemos observar, dice, debilidad y hiperpigmentación, algunos desórdenes, le llaman pues trastornos
de la conducta o de la interacción con algunos otros humanos y podemos observar cómo podemos hacer un diagnóstico. Por ejemplo, podemos hacer una prueba de estimulación con ACTH. Podemos administrar ACTH y observar que alguien normal pues va a producir un nivel incrementado de cortisol, mientras que alguien con insuficiencia adrenal o enfermedad de Addison pues no va a producir buenos niveles de cortisol. Y en contraparte podemos ver lo del síndrome de Cushing, que dijimos que en el síndrome de Cushing pues lo que se observa esencialmente es un incremento del cortisol, y un incremento del cortisol por todos los cambios que podemos observar exagerados en la síntesis de proteínas, en la distribución de lípidos, en los efectos en el sistema nervioso central, pues podemos observar que tienen trastornos emocionales, ¿sí? Tienen cara de luna llena, o así se describe en algunos libros que después observarán, se van a llamar así. Cara de luna llena, tienen osteoporosis, ¿sí? Pueden tener hipertrofia cardíaca o lesión en algunos otros órganos del sistema cardiovascular, en los vasos, venas, arterias, y pueden tener hipertensión. Se asocia comúnmente a obesidad. Tienen estrías que esencialmente se muestran en el abdomen, pero se pueden mostrar en cualquier región del cuerpo. Puede haber sobre todo trastornos en los ciclos dependientes del endometrio en la mujer, ¿sí? Debilidad muscular, en algunos casos trastornos de la coagulación, ¿sí? Pueden decir que haya púrpura y algunas lesiones en la piel, además de las estrías que habíamos mencionado. Por último, vamos a observar algo que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, donde vamos a ver sobre la producción de las hormonas esteroidogénicas. Lo que puede ser es que haya déficit de 21 alfa hidroxilasa, ¿sí? O déficit de 11 beta hidroxilasa, ¿sí? E incluso de 17 alfa hidroxilasa, y lo que vamos a tener es pues una pérdida de la capacidad de producir cortisol. Y si no producimos cortisol, que es un buen inhibidor o regulador negativo de asa larga y corta de ACTH y de corticoliberina, pues vamos a tener mucha ACTH, mucha corticoliberina, pero no cortisol. Y entonces lo que vamos a observar es que se va a producir mucha propiomelanocortina, y y también se van a producir algunos otros esteroides a partir de eso que estimulaba que el colesterol se produzcan este eh, el cortisol. Pues como no se puede producir cortisol, se quedan muchos como progestágenos, y muchos se transforman a andrógenos, que es lo más simple de hacer desde los progestágenos. Y así mujeres recién nacidas puedan tener efecto, por ejemplo, en sus órganos sexuales externos, y a veces también en los internos, producto de la alta exposición a andrógenos.